Bueno, antes de la última pregunta, voy a leerle un fragmento de Al filo del ojo, en visión y prisión de las palabras, para que usted nos eh, ilumine un poquito más este párrafo. El marketing doctrinal con el cual las corporaciones transnacionales mueven sus máximas de producción también es usado para hacer tabla rasa. Sus marquillas ofertan la actualidad como el escenario ideal para el consumo delirante y el oscurantismo ilustrado. Un mundo donde el pensamiento resulta un estorbo, una disciplina anticuada para quienes viven en las fantasías de sus ofertas. Volvemos a algo que hay quienes dicen que porque sigo repitiendo esto si eso no existe, el neoliberalismo. El neoliberalismo nos quiere hacer creer que el mundo es globalizado, que no existen fronteras. Eso que aparentemente era un ideal de pensamientos del siglo XVII, XVIII, XIX fundamentalmente y principios del XX, hoy en día se convierte en un cuchillo de doble filo, aún por la empuñadura. Aún cogiéndolo por la empuñadura te cortas. Eso de que el mundo es globalizado y que no existen fronteras. Porque quienes se apropiaron de esa ansiedad, de ese sueño humano de un mundo sin fronteras, quienes se apropiaron de esto y representan todos los intereses del neoliberalismo, nos quieren convencer de que hay una cultura global y de que las culturas regionales no tienen sentido. Nos quieren hacer creer que los nacionalismos son nocivos, que los nacionalismos no deben existir, que debemos acudir a un mundo universal, globalizado. Se apropiaron de una cantidad de máximas que todavía resuenan en la conciencia humana como necesidad para sus logros de reconciliación y de encuentro civilista. Se aprovechan de eso para hacernos creer que estamos llegando a esto, pero a lo que estamos llegando es a un mundo sin fronteras económicas para las grandes corporaciones, a un mundo cuyas grandes corporaciones imponen las condiciones económicas en estos lugares en los cuales dicen no debe tenerse una idea nacional, no debe tenerse una idea de cultura propia, porque hacemos parte de una gran cultura global. Entonces, a lo que acudo con esto es que los fundamentalismos, inclusive los globalizantes, que nos quieren hacer creer que el mundo no tiene fronteras, los fundamentalismos son nocivos. Pero los nacionalismos, que no son fundamentalismos, sino que responden al conocimiento de una lengua, de una geografía, de una razón de ser en esa geografía, en esa lengua, y en todo lo que esto implica, y si esto no atenta contra otros, sino que simplemente hace parte de alguien o de una comunidad que a partir de ahí se puede comportar y comunicar con otras de una manera higiénica, no son dañinos. Entonces la cultura que nos la quieren desaparecer es a través de fórmulas. Cualquier día nos van a decir que hay ciertas palabras que no podemos utilizar. Cualquier día nos van a decir que tales ideas ya tienen patente y que no podemos pensar en ellas. Cualquier día nos van a decir esto o aquello, fundamentados en eso. Y todos estamos muy contentos porque no nos hemos dado cuenta que justamente con las grandes ansiedades y deseos humanos de un mundo sin fronteras, hoy en día el neoliberalismo nos quiere hacer creer que ese cuento ya está realizado y que simplemente nos es suficiente con lanzarnos hacia él. Eso sucede a través de todo lo que te ofertan. Tú te lanzas, el mundo está globalizado a través de lo que te ofertan, a través de la capacidad de vivir al debe. ¿Sí? Se dice que la clase media se está acabando en el mundo. No es que la clase media se haya acabado en el mundo, es que la clase media en el mundo se convirtió en algo consumista, en algo que vive para el debe, para poder pagar lo que consume irreflexivamente.
Entonces, de alguna manera, hablando de la poesía, de la literatura, como se dice ahí en ese ensayo mío en este Visión libro, y prisión sí, de las palabras. lo que estoy tocando es esa realidad. Entonces, mira, hemos hablado hace un rato de que en mis poemas no hay ideas. Si hay ideas, porque sabe, este asunto que está hablando usted, permítame, Permea todos mis poemas. una de vaqueros, ¿No? ¿se acuerda? Y permea todos mis poemas. Pero ahí vienen esas contrariedades, y es que no soy un poeta de ideas, porque es que yo no soy un poeta que responda a una ideología. A mí me conmueve el ser humano, no las ideologías que pretenden darle salvoconducto a las necesidades humanas. Entonces ahí viene la necesidad de clarificar ciertos conceptos en su momento determinado y en sus escenarios propios. No soy un poeta de ideas porque no soy un poeta ideólogo o que responde a una ideología, que tengo detrás una ideología. Hoy en día, para existir en el mundo, tienes que pertenecer a una organización no gubernamental, a una organización gubernamental, tienes que pertenecer a una comunidad LGTB, a una comunidad étnica, tienes que pertenecer a algo, pero como individuo, como ser humano, partícipe de un colectivo, que intentas tener una intimidad, una privacidad, vivir íntima y privadamente una noción del mundo, sin afectar a otros, tratando de convivir con otros, eso no está bien visto. Eres un ser absolutamente egoísta, porque tú tienes que representar algo o ser representado por algo. No hay cosa más difícil hoy en día que ser poeta sin tarjeta de identidad que le dé a uno algunas de estas organizaciones que acabo de mencionar. Porque no es suficiente con querer ser ser humano y con tener como interés para la vida el ser ser humano, con todo lo que eso implica de respeto, de contrariedades, de divergencias, de confrontaciones, porque no podemos negar que haya confrontaciones, que deben ser higiénicas en lo posible, sí, pero inevitablemente hay confrontaciones en todo orden, y el día que no las haya es porque el neoliberalismo logró lo que quería, homologar al ser humano. De allí que usted quiera llegar al silencio. No, el querer llegar al silencio no tiene que ver con asuntos tan empobrecedores como los del neoliberalismo o las ideologías que intentan, o las teorías religiosas que intentan homologar al ser humano a sus condiciones. No, el silencio es llegar como a no tener necesidad de una serie de cosas que todavía me perturban, y poder llegar a disfrutar mi intimidad y no tener necesidad ni siquiera de leer un poema, mucho menos de escribir un poema, y no tener ninguna preocupación ni por los que leí, ni por los que escribí, ni por los que... no, nada, ¿sí?